Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves Dios en le bendiga a todos, hermanos y hermanas que me pueden escuchar nuevamente en este día tan precioso, tan asoleado, ¿verdad? Que estamos viviendo en California ahora en día. Es una bendición para mí poder estar nuevamente con ustedes y poderles saludar desde aquí de nuestra iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Um, Otra vez quiero dar las gracias a los hermanos que me visitan en otras partes del mundo, hasta donde llegan estos videos, ¿verdad? Por medio de YouTube, a los pastores, a todos los hermanos de la iglesia. Escuchen el consejo de la palabra del Señor. A los que tengan una Biblia por ahí a la mano, abran sus Biblias y vamos a recibir el consejo de la palabra del Señor, ya que nosotros como cristianos es muy importante que escudriñemos la palabra del Señor y no solamente eso, sino que también escuchemos los mensajes por medio de nuestros predicadores que tenemos en nuestras iglesias, de nuestros pastores, de los líderes de nuestras congregaciones que se preparan para darnos las enseñanzas bíblicas. Así es de que voy a comenzar en este día, es el cuarto mensaje que doy por YouTube y para mí ha sido una bendición poder llegar a todos los lugares donde se escucha esta enseñanza. El día de ahora tengo una enseñanza muy bonita también, al igual que las antepasadas. El día de ahora la enseñanza está basado en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19 del versículo 41 hacia adelante. Y me gustaría dar lectura a la enseñanza que traigo para todos ustedes, para edificación de nuestras vidas, para yo comenzar el tiempo de la enseñanza que tengo en este momento. En el capítulo 19, versículo 41 del Evangelio de San Lucas, dice la Biblia, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El capítulo 19 del Evangelio de San Lucas la Biblia nos habla en todo el capítulo en general de cuando Jesús entró, la Biblia lo menciona como la entrada triunfante a Jerusalén. Cuando la Biblia nos dice, hermano, que Jesús entró montado en un burrito, ¿verdad? Y dice la Biblia que toda la ciudad se estremeció de alegría y comentaban todo mundo, gritaban bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así dice la Biblia que tiraban palmeras sobre la calle. Y ya nosotros conocemos la historia de este capítulo del Evangelio de San Lucas. Pero hay algo, hermano, impresionante en este capítulo. Bueno, a lo menos a mí me impresionó y me llamó bastante la atención que en medio de aquella alegría y aquel griterío y aquel contentamiento que tenía mucha gente por mirar la entrada de Jesús montado en aquel animalito, dice la Biblia que cuando Jesús llegó a la ciudad, dice que él hizo todo lo contrario de la actitud que tenía la gente. Dice en el primer versículo, en el versículo 41, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. La alegría de la gente no era alegría para él. Dice la Biblia que se puso a llorar cuando estuvo cerca de la ciudad o estuvo dentro de la ciudad.
Pero ¿qué es lo que lo llevó a Jesús a poner este espíritu tan triste a modo de soltar en llanto o llorar cuando él estaba metido dentro de la ciudad? Es algo impresionante que Jesús no se dejaba guiar por la emoción de los seres humanos que lo rodeaban, sino que él iba a la realidad, a lo que era la realidad de aquella multitud que emocionada presentaba un cuadro de alegría, pero sin embargo para Jesús aquello no lo impresionaba de ninguna manera, sino que él miraba la realidad de lo que iba a pasar y de lo que estaba pasando en la condición de aquel país. Dice la Biblia en el versículo número 42 del capítulo 19, dice que después de que menciona que Jesús se puso a llorar sobre ella, el versículo 42 dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Jesús mencionó y dijo, si por lo menos en este día, si por lo menos este día tú conocieses, tú tuvieras la capacidad de entender realmente lo que significa la paz tuya. Si tú tuvieras la capacidad intelectual, espiritual, psicológica, para tú poder entender y recapacitar lo que significa realmente la paz para tu vida. Pero ¿qué es lo que Jesús trató de decir cuando Él les dijo, si tú supieras por lo menos en este día, si tú reconocieras a lo menos en este día, en este momento, lo que podría significar para ti la verdadera paz? Ya que aquella gente, hermano, disfrutaba temporalmente, tal vez de momentos de tranquilidad o de paz humanamente, pero realmente lo que ocupaba aquella gente era un descanso espiritual, era un descanso ante la presencia de Dios, que hacía muchos años no habían disfrutado de la misericordia de Dios en su plenitud. ¿Cuántas personas hay ahorita en día que no tienen el privilegio de poder disfrutar de lo que es la tranquilidad y la paz del Señor en sus vidas, y realmente se vive una tragedia espiritual en la vida de los seres humanos? Pero qué bendición aquellos que ya la disfrutamos y que nuestra vida está en la presencia del Señor y que todo lo que emprendemos lo hacemos basados en la presencia y en la paz y en la misericordia de Dios. Pero qué triste la gente que muchas veces vive de emociones y realmente vive en un conflicto interno en sus vidas. Esto realmente es una tragedia. Jesús no se dejó impresionar por la ficticia alegría que vivía aquella gente. Y dice la Biblia que cuando llegó al centro de aquella ciudad, dice que él soltó a llorar. Y comenzó a expresar, si por lo menos en este día tú conocieras lo que es para tu paz. Y Jesús dijo, mas ahora está encubierto a tus ojos. En otras palabras, tú ya no puedes mirar. Hay una ceguera espiritual en tu vida que te permite mirar lo que realmente sería tu tranquilidad, lo que sería realmente tu paz. Tú estás imposibilitado para poder mirar realmente la paz verdadera que entra a la vida de un ser humano por los conflictos que a través de los años, de los siglos has tenido. Israel, dice la Biblia, que a través de los años tuvo momentos, hermano, de mucha desobediencia, aunque era el pueblo de Dios. Dice la Biblia, hermano, que ellos todavía esperaban el momento de la paz, la tranquilidad, cuando Dios los visitara. Pero ¿qué pasó? El momento que ellos tuvieron de poder salir del hoyo espiritual que se encontraban, no supieron reconocer el momento que estaban viviendo en aquel momento.
Jesús les dijo en el versículo número 43, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán, te golpearán, te sitiarán. Jesús estaba mirando más allá de la emoción que ellos estaban teniendo en aquel momento. Jesús iba más adelante porque Él conoce el futuro de los seres humanos y conoce también los resultados de la vida espiritual de cada persona. Jesús realmente conoce el resultado espiritual que va a surgir de la vida que lleva cada ser humano en esta vida. No se puede sembrar nada malo y cosechar bueno. Todo lo que el hombre siembra, dice la Biblia, eso también va a cosechar. Aquellos hombres estaban a punto de cosechar lo que habían sembrado a través de los días. Y Jesús, en medio de aquel festejo que estaba pasando en aquel momento, Jesús miraba realmente lo que iba a acontecer en tiempos futuros, hermanos, no muy lejanos. Jesús les dijo, porque viene sobre ti cuando tus enemigos te van a rodear, te van a estrechar, te van a golpear. El tiempo se está acercando cuando viene una tragedia sobre tu vida y el encanto de lo ficticio que vives en la vida se acabará, se destruirá, se desenmascarará lo ficticio y vendrá lo real en la vida de los seres humanos. El versículo número 44, que aquí es donde yo me quiero anclar en el mensaje que traigo para ustedes, es donde yo quiero traer el extracto de la enseñanza. Dice la Biblia, en el versículo 44, dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Vendrán a esta ciudad, dijo Jesús. Te derribarán a tierra y los hijos tuyos dentro de ti también serán exterminados y no te dejarán en ti piedra sobre piedra. Y el motivo por el cual iban a pasar estas cosas, Jesús lo dice para finalizar el versículo 44 y dice, por cuanto tú no conociste el tiempo de tu visitación. Es algo impresionante lo que Jesús menciona aquí, por el cual ellos iban a ser ejecutada aquella profecía que Jesús estaba diciendo, y el motivo era porque ellos no supieron apreciar, no supieron valorar, no supieron visualizar la capacidad mental, no tuvo la capacidad de poder realmente mirar el momento de la visita de Dios a la vida de ellos. La visita más grande que el hombre estaba recibiendo era la llegada de Jesús. Sin embargo, ellos no pudieron tener la capacidad de mirar lo que les estaba brindando la vida con la llegada del Señor Jesucristo. Una persona que no tiene la capacidad, de poder visualizar y mirar la llegada de Jesús a su vida, se demuestra a través de su comportamiento. Aunque la gente se puede alegrar en una iglesia y puede vivir una vida ficticia dentro del cristianismo, eso no es todo, hermanos. Óigame bien, hay personas que dentro de las mismas iglesias no han sabido valorar la visita de Jesús
al corazón de cada persona. No han sabido valorar este privilegio tan grande que tiene el hombre de que Jesús llegue a sus vidas. Jesús llegó a nosotros y cada persona es responsable de poderle dar el valor que Jesús pide del encuentro que hemos tenido con Él. Dios se ha manifestado de diferentes maneras y ha visitado a los seres humanos con diferentes propósitos. Dios ha visitado la tierra con diferentes propósitos y diferentes motivos, según la necesidad que se encuentra en la tierra. De esa manera es que Dios ha visitado los humanos con diferentes motivos sobre el mundo, considerando el propósito por el cual Dios ha de llegar al mundo. En estos momentos Dios ha visitado al mundo. Lo ha visitado haciendo cumplimiento de su palabra, de las cosas que iban a suceder en el mundo entero. Todo lo que está pasando en el mundo, lo que ha pasado en el pasado y lo que vendrá en el futuro son simplemente los propósitos de Dios para esta tierra. Y aquel que teme a Dios y ha tenido un encuentro con Él, sabe que todo se mueve bajo la misericordia de Dios y nosotros estamos en las manos de un Dios fuerte y poderoso que controla nuestras vidas. La Biblia dice en Éxodo capítulo 3, versículo 16, Dios le dijo a Moisés, mire lo que Dios le dijo a Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que los egipcios les están haciendo. Dios se revela a Moisés y le dice: Moisés, ve, reúne a los ancianos de Israel y diles así: yo los he visitado. Después de haber vivido un calvario de 400 años, Dios visita a Israel ahí donde estaba en Egipto y le dice a Moisés: ve y dile a mi pueblo que yo los he visitado. El propósito por el cual era la visita de Dios es porque venía la libertad de Egipto. Venía Dios con poder a libertar, y ya todos conocemos la enseñanza, cómo Dios trabajó para libertar a ese pueblo. La visita de Dios era para proveer libertad. En los tiempos de Ruth, Dios visitó a Belén para proveer pan. Dice la Biblia en Ruth capítulo 1, versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. En esta situación dice la Biblia que Dios visita a Belén con un propósito, con el propósito de proveer pan. Y Ruth regresa donde estaba la bendición, que es donde nosotros vamos, donde está la bendición. Dios había visitado con ese propósito. En Génesis capítulo 21, versículo 1 y 2, Dios visita a Sara. ¿Cuál era el propósito de la visita que Dios estaba haciendo a Sara? Y dice la Biblia: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo con Sara como había hablado. En otras palabras, Dios visita a Sara con el propósito de cumplir su palabra. Dios le había hecho una promesa a Sara, y en el tiempo del cumplimiento Dios la visitó y le dijo: Sara, lo que yo digo se cumple. La visita de Dios es para hacernos un recordatorio, para proveernos, para bendecirnos. La visita de Dios es para liberar, para restaurar, para levantar y para dar vida y misericordia. Ese es el propósito de la visita de Jesús. En 1 de Samuel, Dios visita otra mujer.
En esta ocasión es el turno para Ana, dice la Biblia. ¿Cuál era el propósito de la visita de Dios a Ana? En 1 de Samuel capítulo 2 versículo 21, y dice la Biblia, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El propósito de la visita de Dios a Ana era con el propósito de restablecer y sanar totalmente el vientre de aquella mujer. Y dice la Biblia que aquella mujer, aparte de Samuel, tuvo 3 hijos y 2 hijas. En otras palabras, fue una mujer bendecida totalmente, después de que se decía que ella no podría tener nada en la vida y que era una mujer estéril. Dios hace visitas con su misericordia de diferentes índoles y con diferentes propósitos. Dios visitó diferentes personajes en la Biblia, así como nos ha visitado a nosotros. Y por la visita que Él nos ha hecho a nosotros, nos encontramos en los altares predicando, nos encontramos en las iglesias alabando a Dios, nos encontramos dando el mensaje en las calles, evangelizando, testificando y demostrándole al mundo que Dios ha visitado nuestras vidas con su misericordia. Somos un milagro, y como somos un milagro, a través de la visita de Dios podemos cantar bendición y victoria en nuestras vidas. Ahora, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 68, Dios hace hablar a un hombre llamado Zacarías. En otras palabras, proféticamente levanta a Zacarías para hacer la presentación oficial de la llegada del Mesías y su propósito y el por qué llegaba al mundo. Dios visita a Zacarías y Zacarías comienza a hablar proféticamente, hablando del propósito de Jesús y cuál era su visión en el mundo. La Biblia nos dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo número 68, dice la Biblia: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Miren lo que dice la Biblia: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. En otras palabras, la visita de la cual Zacarías estaba profetizando era para redimir a su pueblo. En otras palabras, para rescatarlo, para liberarlo. Y sigue diciendo este hombre en el versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la cual nos visitó desde lo alto de la aurora, dice la palabra, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El versículo número 78 del capítulo 1 de Lucas dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Dice que con lo extrañable, con lo interno de Dios, que Él decidió visitarnos con lo alto de la aurora. En otras palabras, desde temprano, en su momento temprano, Dios llegó a visitarnos
con un propósito. Dice la Biblia que el propósito era para liberar, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Cuántos personajes sombríos se encuentran por ahí todavía sin Cristo y sin experiencia ninguna con Dios? Pero sin embargo, nosotros los que hemos logrado este objetivo en nuestra vida y hemos comprobado el propósito que se ha cumplido en nuestro ser, podemos entender a través de la claridad de la palabra de Dios, el propósito tan grande por el cual Dios nos ha llamado a esta salvación tan misericordiosa y tan grande. Zacarías, dice la Biblia, que pudo entender aquel momento en el cual Dios venía a este mundo por medio de Jesucristo. Él podía entender por medio de la visión que Dios le estaba mostrando. Ahora la pregunta es, yo no sé cuántas personas en el mundo que han mirado la gloria de Dios y han palpado su misericordia y están en la presencia de Dios en este momento por medio de la caricia de su salvación y de su misericordia, y han tenido esa poderosa experiencia de que su espíritu, su alma y su ser hayan sido vivificados con la presencia de Dios. Pueden realmente valorar el momento en que Dios los ha visitado. Bendito Dios y poderoso su nombre por aquellas personas que están en diferentes partes del mundo en este momento y que han aprendido a valorar ese momento en el cual Dios visitó sus vidas. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, donde nosotros originalmente comenzamos a leer, dice la Biblia que Dios no se dejó impresionar, porque Dios no se va a dejar impresionar jamás por el espíritu emocionativo de una persona o por lo que la persona pueda impresionar al mundo, a los demás que se le rodean con su espíritu religioso o con su mundo religioso. Dios no se deja guiar por eso. Dios miró la gran gritería que traía Israel y sin embargo Él les dijo, vienen días donde viene una destrucción total para tu vida. Vienen momentos trágicos donde tus hijos dentro de ti, donde la vida de este país será destruida en pedazos. Vienen tiempos difíciles, dijo el Señor, por un motivo simplemente, por no haber valorado el momento de la visita de Dios en tu vida. Mientras tú valores el momento de la visita de Dios en tu vida, que ruede lo que ruede, que brinque y salte el enemigo y Satanás en la vida de los seres humanos, tú has reconocido el favor de Dios, tú has reconocido esa visita de Dios, tú has reconocido lo que Dios ha hecho en tu vida, donde quiera que te encuentres, dale la gloria a Dios, vive para Dios. Camine en sus caminos. Es tiempo que la iglesia reconozca el favor más grande que Dios ha hecho con nosotros. A Dios sea la gloria para siempre por aquellos que se unen conmigo y pueden reconocer que Dios nos ha visitado y que nos ha hecho libres para la gloria de su nombre. Dios me les bendiga a todos grandemente, Dios me les guarde y próximamente estaremos compartiendo la palabra de Dios. Dios me les guarde a todos.